Buenas tardes y bienvenidos, estimados estudiantes, a esta séptima ayudantía de métodos cuantitativos. En esta ayudantía vamos a estar haciendo solamente ejercicios de test de hipótesis con, con datos reales, ¿cierto? O sea, con datos de un dataset, ¿ya? Lo primero que deberían tener en cuenta, siempre siento importar las librerías. Vamos a ocupar Seaborn, porque Seaborn no lo vamos a ocupar para hacer gráficos esta vez, sino que lo vamos a ocupar para eh, porque dentro de él tiene set de datos. Y con esto vamos a hacer los ejercicios. Ya, por ahora vamos a cargar esa librería. Después vamos a ver si necesitamos más. Ya, entonces, para poder cargar las librerías de Seymour, no sé si el profesor se lo habrá mostrado cómo hacerlo, pero aquí se lo vamos a asignar una variable, ¿cierto? Para después poder trabajarla. Se escribe así, SNS, como se le llama a la librería generalmente, load dataset, y ahí me lo sugiere al tiro el dataset taxis, ¿ya? Y después si yo quisiera ver el dataset taxi, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nos muestra. Entonces tiene eh, estas columnas del dataset. La hora de... estos datos son de taxi, obviamente, de viajes de taxi. Entonces esta es la hora en la que se tomó el viaje, a la hora que se bajó la persona, cuántos pasajeros hubo en el viaje, la distancia, cuánto se corrió, debe ser en millas, ¿cierto? Porque está en inglés. Fare es el cobro, ¿cierto? Cuánto salió el viaje. Tip es la propina. Tolls es si es que se pasó algún peaje, ¿ya? Y ahí estaría el total, que eso debería ser la suma de fare más tip. Aquí está en otra... Total. No, fare es la tarifa, ¿cierto? Eso no quiere decir... El fare se multiplica por el distance y ahí se tiene el total del viaje, después más la propina. Y eso daría el total. Ahí está. Fare es la tarifa, no el total del viaje. Luego el color del taxi, no sé por qué eso podría ser relevante, ¿cierto? Si es que se pagó con tarjeta de crédito o efectivo. La zona donde se empezó el viaje, la zona donde se terminó. Y el borough, que es como la comuna, entre comillas, ¿cierto? Es algo que se ocupa solo en Estados Unidos. El borough, como los vecindarios, una cosa así. El de donde se tomó el viaje y donde se terminó. Bueno, entonces ese sería nuestro dataset. Vamos a ver igual cómo está compuesto, ¿cierto? Para ver si están todos completos o no. Ya, mira, aquí hay algo interesante. Las primeras dos columnas, ¿cierto? Tienen un tipo de dato que se llama datetime, que es obviamente para fechas con horas. Después viene enteros, flotantes y los últimos son strings, ¿cierto? Son palabras, son letras. Tenemos 643 entradas, ¿cierto? Y están, a ver, hasta color están todos completos. Y luego payment les faltan, ¿cierto? A pickup son también. Bueno, a los últimos cinco columnas, ¿cierto? Les faltan datos. Es igual hay que tenerlos
en consideración porque, por ejemplo, si calculamos un test de hipótesis para la proporción, se necesita contar todos los éxitos, por ejemplo, por decirlo así, de la prueba, dividido el total. Pero el total, si le faltan datos, no es realmente el total, ¿cierto? Es solo de los que se tienen datos. Entonces, si faltan datos, no se puede contar el total como esa fila, ¿cierto? Esa fila sin datos no se cuenta. Entonces, vamos con las preguntas. Vamos a hacer preguntas sobre la media, un test de hipótesis para la media, proporción y varianza, ya que podría ser lo mismo que la desviación estándar. Entonces, la pregunta uno es la siguiente. Ya, dice, realiza una prueba de hipótesis para determinar si la media del costo total de los viajes en taxi es superior a $20. Entonces, ¿qué necesitamos para poder definir este test de hipótesis? Necesitamos dos cosas, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula siempre se asocia a la igualdad, ¿cierto? Entonces la escribimos de esta forma. Esto no es necesario que lo pongan en este lenguaje, ¿cierto? Pero queda mejor así. No sé por qué no está tomando. No quiere tomar. A ver si le borro esto. Ahí sí. Ya le sobra un 20 y 20. Ya. Ahora sí, entonces tenemos que definir dos cosas como lo he dicho. La hipótesis nula, que se determina con un H0, y la hipótesis alternativa con un H1. Ya, entonces la hipótesis nula va a ser que siempre se relaciona con la igualdad, que es para decir que la prueba realmente, el costo total de los viajes realmente es 20%. ¿Ya? Eso es lo que cómo se asocia a la hipótesis nula, siempre la igualdad. Pero lo que nos están diciendo es que si la media del costo de los viajes es superior, entonces no es siempre lo que queremos probar. De repente queremos, eh, ojalá, rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la alternativa. Eso da lo mismo cuál sea cuál. Lo importante es poder concluir bien con respecto a lo que te están preguntando, ¿ya? Porque, por ejemplo, en este ejercicio específico, ¿cierto? Queremos, como entre comillas, probar la hipótesis alternativa, que es que el costo de los viajes, la media de los costos de los viajes en taxi sea superior a 20, ¿ya? Pero la hipótesis nula se asocia con la igualdad, entonces a eso me refiero con da lo mismo cuál queremos probar o rechazar. Lo importante es saber lo que me están preguntando y según el resultado de la prueba, qué determinación, qué conclusión tomar, ¿ya? Entonces, para poder hacer un test para la media, un test de hipótesis para la media, ¿cierto? Se tiene que cumplir esta condición. Que la varianza poblacional sea conocida, ¿cierto? La media que nos están dando como dato es igual a la hipótesis a la hipótesis nula, ¿cierto? Y la alternativa es que no sea igual, o sea que puede ser mayor o menor. En este caso, no están diciendo que sea solo superior, no están diciendo que esté en un rango, ¿ya? Eso significa que la hipótesis alternativa sea diferente, o sea que pueda estar dentro de un rango de menor y mayor.
pero aquí solo es mayor, entonces por eso se hace un test de una cola. Esto es para un test de dos colas. Las colas significan, dentro de la distribución normal, a ver, voy a compartir la pantalla mejor. Pantalla 2, sí, está bien. Ya. Ya, el test de dos colas, ¿cierto? Significa que nuestro test, em, los resultados del test caiga mayor a un Z crítico, ¿cierto? Y también sea menor que un Z crítico. Porque la distribución normal es así, obviamente centrada en el cero. Dentro de este Z crítico menor y Z crítico mayor está nuestra zona de aceptación del test. Por eso, técnicamente se ocupa esta condición para aceptar la hipótesis nula. Que el Z observado, ¿cierto? Que el Z observado se puede calcular, esté dentro del Z crítico menor y el mayor. Ahora, ¿qué es este Z alfa dividido 2? ¿Cierto? El alfa es el nivel de significancia del test, o sea, cuánto error uno está aceptando para poder aceptar o rechazar. Generalmente se ocupa un 95% de confianza, ya que es lo, entre comillas, lo contrario al nivel de significancia. La confianza es complementaria al nivel de significancia porque ambos tienen que sumar 1 o 100%. Entonces, cuando se habla de 95% de confianza, quiere decir que se está aceptando un 5% de nivel de significancia o de error, entre comillas. ¿Ya? Y ese 5% de significancia significa el alfa. ¿Y por qué se divide en dos? Porque si estamos aceptando un 5% y tenemos dos colas, tenemos dos zonas de rechazo, ese 5% se debería dividir en dos, ¿cierto? En una cola hacia la derecha y una cola hacia la izquierda. Pero cuando se tiene solamente eh, una cola, ¿cierto? Una cola para el test de hipótesis, ya no se habla de alfa medio, sino que se ocupa que el Z observado, sea mayor o menor al Z de alfa solamente. ¿Ya? Eso. Ahora, el ejercicio. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos... si a ver. Ya, entonces estaba intentando arreglar esto. Como estaba antes, ¿cierto? Era para una zona de rechazo a ambos lados, a la izquierda y a la derecha, ¿cierto? Del promedio. Sin embargo, para una solamente tiene que ser menor a Z, un Z crítico de 1 menos alfa, que sería el error. O sea, esto significaría como el Z crítico al 95% de confianza, donde estas dos zonas se suman y quedan solamente a un lado, en este caso queda a la derecha. ¿Ya? Entonces el Z observado, que se calcula de esta forma, debería ser menor o igual al Z crítico de 1 menos alfa para poder aceptar la hipótesis nula, que no es necesariamente lo que queremos hacer en el ejercicio, o probar en el ejercicio, ¿cierto? Queremos ojalá poder rechazarla porque eso es lo que nos están diciendo. Entonces, tenemos que calcular el Z observado, ¿cierto? Y luego el Z crítico y comparar ambos. Eso es básicamente lo que hay que hacer.
Aquí tenemos dos datos, ¿cierto? Que pueden significar media. Esta, el X con la rayita arriba, con ese gorrito, significa el promedio que podemos calcular con los datos, ¿cierto? Y el mu cero significa el que nos están dando como dato, o el que queremos comparar, con el que queremos compararlo. Ya abajo está la desviación estándar de los datos y la raíz de la cantidad total. Entonces nos están diciendo el costo total de los viajes. El costo total de los viajes, ¿cierto? Está completo, entonces no tenemos que tener ninguna consideración con eso. Están todos los datos completos, ¿cierto? Sí. Entonces podemos empezar a calcular el Z, donde el Z observado, ¿cierto? Le llamamos... vamos a calcularlo por partes, sí, porque si no después nos va a quedar muy desordenado. Entonces el X con gorrito, ¿cierto? Se va a calcular como el promedio de los datos. Y eso lo hacíamos con taxi, el total, ¿cierto? ¿Por qué no está aquí? Así se llama, ¿no? Total, sí. La columna le calculamos el min, ¿no? Y vemos que no sabemos cuál es porque son muchos datos, ¿cierto? Pero lo mostramos por si acaso. Un 18,51. Por lo menos para saber que nos está dando un número correcto, un número relativamente coherente, ¿cierto? El mu 0, ¿cierto? Que sería el 20. Luego el sigma, ¿cierto? Que sería la desviación estándar del total. Y el n, que sería la cantidad de datos que tiene total. O sea, taxi. La columna total de taxi. Ahí sí. Y ahora podemos calcular nuestro Z observado. ¿Ya? Ah. Z observado sería, arriba tenemos X, ¿cierto? Menos el mu 0. Y abajo tenemos sigma dividido la raíz. Podemos ocupar la librería NumPy con NumPy sqrt de n. Y ahí tendríamos nuestro Z observado. Y lo mostramos, por si acaso. Ahora tenemos un valor negativo. A ver, ¿estará bien? Sí, al parecer está bien. A ver, veamos acá. Sí, está bien la fórmula. Sí, está bien. El Z observado nos dio ese número. Ahora, podemos calcular, lo vamos a calcular aquí mismo, de hecho. Nuestro Z crítico. El Z crítico se calcula de la misma forma que calculamos los test de hipótesis, o sea, los intervalos de confianza, ¿ya? Con la librería SciPyStats y la distribución normal, calculamos el Z crítico. Entonces ponemos ss.norm.pbf de qué? De 1 menos el nivel de significancia. ¿Ya? En este caso no nos dijeron, pero siempre vamos a asumir que se ocupa un 5%. También, para poder dejarlo más claro, se podría hacer así, ¿cierto? Alfa 0,05
Eh, y si por ejemplo nos dieran el nivel de confianza, sería uno menos el nivel de confianza. Que si no sé, el nivel de confianza generalmente se ocupa en el 95%. Entonces el alfa siempre quedaría como 0,05. Eso. Y aquí le podemos poner uno menos alfa. De aquí nos daría el 5% o 0,05. Ya, y ahí lo podemos calcular. Y que se muestre el... Y mostramos el Z observado y el Z crítico. Ya tenemos que el Z observado es menos 8,6 y el Z crítico es 1,64. ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos de nuevo a la condición de cumplimiento de la hipótesis nula, es si el Z observado es menor o igual al Z crítico, este valor es menor o igual a este valor, se acepta la hipótesis nula. ¿Ya? O sea que en este caso sí la tendríamos que aceptar. ¿Pero qué significa esto? Que em, hay suficiente evidencia para poder aceptar la hipótesis nula. Es decir, que el costo total de los viajes no es superior a 20 dólares, ¿ya? Sino que es máximo 20 dólares o menos. De esa forma se concluye de que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alternativa y aceptar la hipótesis nula. O también exponer que con un nivel de significancia del 5% se puede aceptar la hipótesis nula y se rechaza la alternativa. Ya, de esas dos formas se puede concluir el ejercicio. Pero esto es como la forma, entre comillas, manual de poder realizar el ejercicio, ¿ya? Porque también hay una forma más fácil con el p-valor. El p-valor es... Con el p-valor calculamos la probabilidad estadística de que indica qué tan raro es obtener el resultado del test que estamos realizando, ¿cierto? Asumiendo que no hay ningún efecto que pueda decir lo contrario, ¿ya? El, el p-valor, ¿cierto? Varía entre 0 y 1, es un estadístico que varía entre 0 y 1. Y también este ya no se, el p-valor ya no se compararía con los z, ¿cierto? Con el z observado y el z crítico, sino que lo compararíamos con el nivel de significancia directamente, que nos están preguntando. Generalmente es 5% el nivel de significancia, ¿ya? Entonces, con ese 5% nosotros comparamos el p-valor. ¿Y cómo podemos para... ¿Cómo lo hacemos? Para calcular el p-valor. Se ocupa un test que se llama el test de student. ¿Ya? No es necesario que se lo aprendan ni nada porque Python lo hace directamente. Y de hecho también lo tiene en la librería SciPyStats. ¿Ya? Esto significa el test T, que también es llamado así, test T, pero es por el test de student, ¿ya? Y el one sample, que es de uno samp, ¿cierto? Eso significa one sample, o sea, una muestra. Porque generalmente el test de student compara dos muestras de datos, ¿ya? O sea, no sé, si tenemos, por ejemplo, tuviéramos dos em, costo total de los viajes de los taxis, por ejemplo, amarillos y de los verdes. Y con el test de student los podemos comparar y ver, rechazar
rechazar o aceptar alguna hipótesis que se tenga de esas dos muestras, ¿ya? Pero esta variación, que es cierto que se llama one sample, que solamente tenemos una muestra y lo comparamos con el dato que queremos, que lo estamos comparando. Ya no los comparamos entre sí dos muestras, sino que con un dato que nos den, con una constante. ¿Ya? Entonces, para calcular el test de student, o sea, el p-valor, ¿cierto? Con el test de student o el test t, se pone esta línea, ¿cierto? SciPy-Stats, t-test, un samp, y nuestra muestra de datos, ya que en este caso va a ser la columna total de taxi, de nuestros datos, ¿cierto? Y el pop min, que es lo que queremos comparar con el dato que lo estamos comparando, ¿ya? Y este test entrega dos valores, ¿cierto? El t observado y el p-valor. También podríamos ver el t observado aquí, ¿cierto? Pero esto aquí lo da como información nomás. Lo que nos importa es el p-valor, ¿ya? Nos da el mismo t observado, o sea que acá lo tenemos bien calculado. Del mismo el t observado. Y nos da el p-valor, que el p-valor es 9,48 por 10 elevado a menos 18. O sea, es un número muy, 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 muy chiquitito. Ahora, si este valor es muy chiquitito y lo dijimos que lo teníamos que comparar con el nivel de significancia, que sería 5%, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Para poder aceptar o rechazar la hipótesis nula, el p-valor tiene que ser, o sea, para aceptar la hipótesis nula, el p-valor debe ser menor eh, que el nivel de significancia. ¿Ya? Sí. Sí. Esto se interpreta de la siguiente forma. Si la media real, o sea, la media que calculamos, ¿cierto? Fuera exactamente $20 o menos que el test que estamos haciendo, se obtendría un p-valor más bajo que el nivel de significancia. Ya, estaba viendo aquí porque hay, tenía un error conceptual, ¿cierto? Con este test, el test de Student One Sample. El test, si bien calcula exactamente lo mismo, ¿cierto? Hay que ponerle un parámetro más, que es ¿cuál es la hipótesis alternativa? ¿Ya? Porque de por sí, si no se le pone nada, este test calcula em, un test de hipótesis bilateral, o sea, de dos colas. Cuando se le pone el alternative greater, o sea que la hipótesis alternativa es que sea mayor de lo que nosotros estamos calculando, ¿cierto? Del pop min, ahí él entiende que es solo una cola, que estamos haciendo en tests de solo una cola. Y si se dan cuenta, el p-valor cambió ahora prácticamente uno. Si nosotros le sacamos esto, ¿cierto? Nos daba el anterior, que es muy chiquitito. Y como les dije, un p-valor menor al nivel de significancia se rechaza la hipótesis nula. Pero acá nos había dado que sí se aceptaba la hipótesis nula. Ya, por eso me saltó esa duda. Claro, y me puse a buscar y es porque mm, hay que, para este test, el test T de una muestra, one sample, ¿cierto? Naturalmente lo calcula bilateralmente. Pero si se le pone ¿qué indica la alternativa
La hipótesis alternativa, ¿cierto? Que es que sea greater, o sea, que sea mayor que nuestra media que queremos probar, ¿cierto? Que nuestra hipótesis nos da distinto. De ahí nos da un 1, o sea que claramente es mayor que un 0,05, un 5% de significancia, o sea que hay evidencia suficiente para poder aceptar la hipótesis nula, que es que la media del costo total de los viajes es 20 o menor, ¿ya? $20 o menor. Ya, por eso, eso estaba buscando, ¿cierto? Que es súper importante para poder calcularlo con el p-valor. Ya, ahora podemos avanzar mejor, ya que tenemos em, esas pequeñeces, pero que si no se aclaran, obviamente después pueden significar un error más grande. Ya, acá tengo la segunda pregunta. No, texto. Y dice, realiza una prueba de hipótesis para determinar si la media de la distancia recorrida por los taxis es menor a 4 kilómetros. Ya, o sea que aquí estamos hablando de solo una cola, ¿cierto? Pero ahora hacia el lado izquierdo. Es decir, que texto, vamos a copiar esto de acá, ¿cierto? Y esto que sea menor a 4 kilómetros. ¿Ya? Y aquí lo importante es tener en cuenta de que la hipótesis nula siempre se asocia con la igualdad. Entonces, nuestra hipótesis nula se acepta si es que la media de distancia recorrida es igual a 4 o mayor, porque la diferencia, la alternativa es que sea menor que 4. Entonces, nuestra hipótesis nula va a significar que sea igual a 4 o mayor, y la alternativa que sea menor que 4. ¿Ya? Aquí lo podemos hacer de nuevo con el test T, ¿ya? El T observado, el p-valor, y es lo mismo, ¿cierto? El test T de una muestra, ¿cierto? La media de distancia, con qué distancia lo estamos comparando con 4, y ahora la alternativa es que, la hipótesis alternativa es que sea menor que el número que lo estamos comparando, ¿ya? Esto nos da un número, el p-valor, un 2,67 por 10 elevado a menos 90. ¿Ya? Esto claramente es menor que el nivel de significancia del 5%, por lo que hay evidencia suficiente para poder esta vez rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. O sea que claramente los viajes son mucho menores que 4 kilómetros. Ya que la distancia de los viajes es mucho menor que los 4 kilómetros. Podemos compararla con esto, ¿cierto? Aquí es distancia, distance, nuestro mu sería 4, y necesitamos la desviación estándar de la distancia, no la distancia, estaría bien. Veamos si la distancia estaba completa, ¿cierto? Distancia, sí, está completa. Ya, aquí de nuevo tenemos que nuestro z observado, ¿cierto? Es mucho menor que nuestro z crítico.
Y si vamos de nuevo a la condición para aceptar la hipótesis nula, a ver, aquí otro error. Ah, no, no, no hay ningún error. Esto sí, ahora sí tiene que ser menor, el Z observado sí tiene que ser menor que el Z crítico para poder aceptar esta hipótesis nula, porque estamos diciendo que esto estaría al revés. El Z observado estaría acá, ¿cierto? Y el Z crítico estaría acá. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula con esta información, ¿ya? Que es lo que nos había dado acá también. O sea que los viajes sí son menores que 4 kilómetros, ¿ya? Por eso es súper... Es un poquito enredado, a mí también, como se habrán dado cuenta, me enreda. Eh, cuando estamos probando si está a la derecha o a la izquierda o a ambos lados, ¿ya? Lo importante es que tengan, dejar eso bien claro, ¿ya? Porque aquí, claro, con el Z observado, cuando estamos viendo que la alternativa sea menor, cuando el Z observado es menor que el Z crítico, aceptamos la hipótesis nula, ¿ya? Porque esta hipótesis alternativa es que sea menor. Acá la hipótesis alternativa era que sea mayor. Por eso el Z observado tenía que ser menor que el crítico para poder aceptar la hipótesis nula. Acá la rechazamos, ¿ya? Y aceptamos la hipótesis alternativa. Ya, eso. Ahora vamos con la proporción. Se realiza una prueba de hipótesis para determinar si la proporción de viajes pagados con tarjeta de crédito es superior al 60%. Ya, entonces aquí nuestra... Primero tenemos que definir la hipótesis, ¿cierto? Nuestra hipótesis nula es que vayan a ser la proporción 0,6 o menos y la alternativa mayor a 0,6. ¿Ya? Entonces aquí entre comillas queremos eh, aceptar la hipótesis alternativa, ¿ya? Estos test de hipótesis, ya estoy copiando. No se copió todo parece. Ah, sí se copió. Ya, estos test de hipótesis de proporción, ¿cierto? Se calculan de la siguiente forma. La hipótesis nula, ¿cierto? Va a estar relacionada con la proporción con la que estamos comparando, ¿cierto? La alternativa va a ser, eh, pero en este caso es que sea menor y la regla de aceptación va a ser así. Pero si tenemos que la proporción sea mayor que el P0 eh, con el que estamos comparando, se da vuelta, ¿cierto? Y el estadístico observado se calcula de esta forma. Y la distribución es normal para poder calcularlo con la distribución, o sea, con la librería SciPystats normal, ¿ya? Entonces, esto también tiene una forma de hacerlo en Python, pero es más complicada, o sea, con una librería automática, ¿ya? Pero hagámoslo manual primero. Entonces, con el P0 que queremos calcular, ¿cierto? Es 0,6. El X. Aquí tenemos que calcular la proporción, ¿ya? La proporción se calculaba como el número de éxitos dividido el total. Entonces tenemos que calcular eso. Tenemos que calcular cuándo, vamos a llamarlo así, éxitos a cuando la librería taxi
en payment, parece que era. Sí, payment. No, esto me lo está dando mal. Entonces cuando la columna payment sea igual a credit card, eso sí. Y sumamos los éxitos cuando en la columna payment sea igual a credit card, ¿ya? Y por el contrario, el n va a ser que contamos el total de la columna payment. Ya, veamos si nos quedó bien. N son 6.389. Va a ver los datos. Claro, payment tenía 6.389. Por lo tanto, solo se calcula sobre los que se tienen datos, ¿cierto? ¿Qué más necesitaríamos? En nuestro alfa, ¿cierto? Que lo vamos a asumir como 5%. Y eso sería. Ahora podemos pasar a calcular el set observado. El set observado sería la proporción, ¿cierto?, de éxitos sobre el total menos el P0 dividido la raíz cuadrada de P0 por 1 menos P0 y eso dividido N. Está bien. Nuestro Z crítico, a ver si está bien calculado. ss.norm 1 menos alfa. Sí, está bien. Entonces aquí tenemos nuestro Z observado y nuestro Z crítico, ¿cierto? Aquí, esto es para... Eh, tu, 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 tu. Estadístico observado. Text. Rho igual a rho 0. Rho menor. Ahí tiene que cambiar, ¿cierto? En el caso que estamos, porque nuestra alternativa es que sea, nuestra proporción sea mayor que 0,6. Y que cambiaría más esto, ¿cierto? Nuestro Z no tendría que ser negativo y debería estar al revés. Creo que este es lec. Tiene que estar al revés. O sea, ¿cuál es el otro? Parece que sí, ahí cambió. Ya, entonces aquí tenemos nuestra tablita, ¿cierto? Actualizada para el caso específico de este. Ya, ahí sí. Entonces, nuestro Z observado, ¿cierto? Tiene que ser menor o igual que el Z crítico para poder aceptar la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, como nuestro Z observado es mayor que el Z crítico, ¿ya? O sea, esta regla no se cumple, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de que los viajes pagados tienen una proporción menor a 60%, es decir, que se paga mucho más
que el 60% de los viajes con tarjeta de crédito. ¿Ya? Entonces cambiamos esta, la dimos vuelta, ¿cierto? Porque la cola no era izquierda, sino que era derecha. ¿Ya? Estamos viendo si era mayor que. Por lo tanto, cambiamos, dimos vuelta a esto. Y con los datos que obtuvimos de un Z observado mayor, mayor que el Z crítico, se rechaza la hipótesis nula del torso. Entonces, los viajes no son pagados en un 60% o menos con tarjeta de crédito, sino que son mucho más. ¿Ya? Y ahora vamos al siguiente. Chuta. El siguiente dice: realiza una prueba de hipótesis para determinar si la proporción de viajes con más de un pasajero es inferior al 30%. Aquí se complicó un poquitín. Ya. Vamos a ocupar esto. Entonces, la hipótesis nula va a ser que sea igual o menor que 30% de la proporción de viajes con más de un pasajero, y por el contrario va a ser mayor a 30%. La hipótesis alternativa. ¿Ya? Para determinar si la proporción de viajes con más de un pasajero es inferior. Esta va a ser nuestra hipótesis nula, que va a estar asociada al menor, al igual al 30% o menor en la alternativa que sea mayor. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eh, los datos para ver si estos están completos. Los passengers, sí están completos, ¿cierto? Están todos los datos con. Toda la columna está con datos. Entonces empezamos a calcular nuestro Z, nuestra estadística observada, ¿cierto? Nuestro Z observado. Primero necesitamos los éxitos, que va a significar cuando passengers sea mayor que 1, ¿cierto? La columna passengers de taxi sea mayor que 1 y los sumamos todos. Y el total de casos va a ser de la columna passengers, y contamos todos los datos. Nuestro alfa 5% y calculamos nuestro Z observado. O sea, va a ser los éxitos dividido el n, que sería nuestra proporción calculada, ¿cierto? Que sería nuestro p con gorrito, menos la proporción con la que estamos calculando, que estamos comparándolo, que en este caso sería 0,3. Y la raíz cuadrada de P0 por 1 menos P0 dividido n. Y ahora calculamos nuestro Z crítico y el Z observado. Y lo comparamos con el Z observado. ¿Ya? Entonces aquí nuestra alternativa es que esperen, aquí me equivoqué con las hipótesis. Es inferior a 30%. Mirar si la proporción es superior. Y queremos saber que si la proporción es inferior.
A ver. Ya, sí, está bien. Esto se puede poner de la misma forma que arriba, ¿cierto? Pero ahora lo que queremos aceptar es la hipótesis nula. Aquí la queríamos, entre comillas, rechazar, ¿cierto? Y acá la que queremos aceptar es la hipótesis nula. Entonces nos da que nuestro set observado es menor que nuestro z crítico. Nuestro z observado, que es el de acá, es menor a nuestro z crítico. Por lo tanto, sí se puede aceptar la hipótesis nula. O sea que la proporción de viajes con más de un pasajero es inferior al 30%. Por lo tanto, hay más viajes con más de un pasajero que con un pasajero. ¿Ya? Esto se puede... a ver. Si esto fuera al revés, ¿cierto? Esta fuera que sería menor, igual o mayor. Y esta sería menor que 30%. Queríamos aceptar la hipótesis alternativa. Esto quedaría al revés. Y la hipótesis y el z observado debería ser mayor que menos el z crítico. El z observado debería ser... No, el z observado debería ser mayor que el z crítico. Que 1 menos el z crítico. Ya, así entonces como estamos ocupando el mismo orden de la hipótesis, ¿cierto? Que en el de arriba, aunque nos digan que es inferior, nosotros lo asociamos de nuevo a este y la alternativa la asociamos con que sea mayor. Ocupamos que la regla de aceptación de que nuestro z crítico tiene que ser mayor a nuestro z observado para poder aceptar la hipótesis nula. ¿Ya? ¿Cierto? O sea que aceptamos que sí, la proporción de viajes con más de un pasajero es inferior al 30%. Aceptamos eso, ¿cierto? Si lo ocupáramos al revés, como que la hipótesis nula fuera que la proporción fuera igual o mayor y la hipótesis alternativa fuera menor, ¿ya? Lo que quisiéramos probar sería la alternativa en ese caso, ¿cierto? Entonces acá habría que cambiar esto. Cambiamos esto, ¿cierto? Y acá, aquí le ponemos lec y el z tiene un menos al frente. Claro. Entonces en ese caso, si cambiamos de orden la hipótesis, ¿cierto? El z observado debería ser mayor o igual al z crítico para aceptar la hipótesis nula. El z observado debería ser mayor o igual al, al z crítico negativo para poder aceptar la hipótesis nula. Pero en este caso no se cumple, ¿cierto? Porque el z observado es menor. O sea que no podemos aceptar la hipótesis nula de que en la proporción de viaje sería con un pasajero si fuera 30% o más, sino que se acepta la hipótesis alternativa, que es que es menos, ¿cierto? Que la proporción de viajes con más de un pasajero es inferior a 30%. ¿Ya?
Y ahí lo vimos como para ambos lados. Esto igual es de repente un poco enredado porque los ejercicios se pueden hacer de ambas formas dependiendo de cómo uno lo vaya eh, planteando, ¿ya? Pero tener en claro la regla de aceptación solamente y cómo uno lo plantea, ¿ya? Porque en este caso si nuestra alternativa es que sea menor que la proporción de comparación, ¿cierto? Tenemos claro que tiene una regla de aceptación. Y si fuera al revés, la regla de aceptación se da vuelta, ¿ya? Y en ambas, cuando damos vuelta a la hipótesis alternativa, también se da la vuelta a la regla de aceptación, ¿ya? Entonces, el quinto ejercicio es de varianza. Dice, realiza una prueba de hipótesis para determinar si la varianza del costo total de los viajes es superior a 100. Entonces, nuestra prueba es así. Si bien esta prueba, ¿cierto?, indica que solo el sigma, o sea que la desviación estándar, igual se puede ocupar para la varianza. Ya, ya mejor le hice esta tabla. Esta es para la desviación estándar, ya. Pero si uno mira con detenimiento, ¿cierto? Para la varianza es exactamente lo mismo, ¿ya? Solo que tenemos la desviación estándar al cuadrado, ¿ya? El estadístico observado ya no se llama z, ahora se llama chi, por la distribución chi cuadrada, ¿ya? Y se calcula de la misma forma, ¿ya? Se calcula de la misma forma y se compara de la misma forma. ¿Ya? Y aquí tenemos los tres casos, cuando la hipótesis alternativa es igual, ¿cierto? Y cuando la alternativa es la varianza mayor que la varianza que nos están dando, ¿cierto? De la comparación, cuando es menor y cuando es distinta. Que esto es para las dos colas. Ya esta es la cola derecha, esta es la cola izquierda y esto es cuando tiene dos colas, ¿ya? Entonces con eso ya podemos calcularla, ¿cierto? Primero están diciendo, vamos a leer de nuevo esto, realiza una prueba de hipótesis para determinar si la varianza del costo total de los viajes es superior a 100, ¿ya? O sea, esa la vamos a dejar como hipótesis nula, ¿ya? Esto debería ser menor. Ah, pero esto no es sigma, esto es sigma cuadrado, ¿cierto? Ya. Entonces sigma cuadrado y sigma cuadrado. Ya. Nuestra hipótesis alternativa, o sea, nula, va a ser que la varianza del costo total de los viajes sea igual a 100 o superior, ¿ya? O sea, que esta es la que queremos aceptar, entre comillas, y la alternativa va a ser que la varianza del costo total de los viajes sea menor a 100, ¿ya? Que es la que queremos como rechazar o negar. Y con esto podemos calcular nuestro estadístico, ¿ya? Para el estadístico, que este de acá, ¿cierto? Necesitamos la varianza muestral, que sería eh,
La varianza muestral, ¿cierto? Que esa la tenemos que calcular. No, le vamos a poner S cuadrado, para no equivocarnos. Entonces, el S cuadrado es la varianza, ¿cierto? Del total de los datos de taxi. El sigma cero, que sería este de abajo, sería 100. La cantidad total de los datos sería eh, total, ¿cierto? Punto count. Y nuestro alfa de 5%. Entonces, ahora armamos nuestro chi observado. El chi observado sería n-1 por la varianza muestral, ¿cierto? Que esa se calcula por el S2. Y todo eso dividido en el sigma al cuadrado. Esto le sobra eso, porque el sigma ya está elevado al cuadrado. A ver. Si es que en realidad el sigma ya... Este es el sigma cero pero elevado a 2, ¿cierto? Entonces solo queda eso. Sí, está bien. Porque este ya está este sigma ya está al cuadrado porque nos están diciendo que es la varianza, ¿cierto? Si nos dieran desviación estándar, como sigma cero, ¿cierto? Ahí habría que elevarlo al cuadrado. Pero ya no están dando la varianza de inmediato, entonces se deja así nomás. Eso. Ahora podemos calcular nuestro chi crítico, el chi crítico, ¿cierto? El que está acá. Para las diferentes colas tiene diferentes parámetros, ¿cierto? Para la cola derecha tiene parámetro 1 menos alfa y n menos 1. Y para la cola izquierda tiene solo alfa y n menos 1. Ya, entonces como esta es cola derecha, los parámetros van a ser 1 menos alfa y n menos 1. Y ahora observamos ambos estadísticos. Nuestro chi observado, ¿cierto? Da 12.276 y eh, el chi crítico da 6.619. Por lo tanto, el observado, es mayor que el crítico. O sea que no se acepta la hipótesis nula de que la varianza del costo total de los viajes es superior a 100, sino que es menor a 100. Hay suficiente evidencia para poder aceptar la hipótesis alternativa. ¿No? Con esta tabla queda más claro. ¿Ya? No, tendríamos que ocuparla abajo. Porque la hipótesis alternativa es menor o igual. No, mayor o igual. Sí, mayor o igual. Y la alternativa es menor. Aquí me equivoqué. Entonces sería alfa y n-1. Estaríamos en este caso, en la 2, de cola izquierda. Ya, lo único que cambiaría sería este parámetro, ¿cierto? Dentro del chi crítico. Porque todo lo demás es igual. Solo que el primer parámetro no sería 1 menos alfa, sino que solo sería alfa. Y ahora sí podemos compararlos bien. El observado es mayor que el crítico, por lo tanto sí podemos aceptar la hipótesis nula. Ahora sí. ¿Qué significaba la hipótesis nula? De que la varianza del costo total de los viajes sí es superior a $100. O sea, 100 unidades cuadradas, ¿cierto? Porque no sabemos que están... Debería ser dólares cuadrados. Porque estamos hablando del costo total de los viajes. Y la varianza siempre está en unidades cuadradas.
Ya la desviación estándar está en unidades simples, por decirlo así. ¿Ya? No, yo lo tenía escrito aquí y aún así me equivoqué teniendo la tabla aquí arriba. Por eso es súper importante tener claro las colas hacia dónde se está calculando y cuál es la regla de aceptación. Ya, pero en este caso sería solo cambiar un parámetro. Ya, y el último que vamos a hacer, porque creo que ya me he demorado mucho, va a ser este. Realiza una prueba de hipótesis para determinar si la varianza de la distancia recorrida por los taxis es menor a 25. Ya, o sea que para no equivocarnos nuevamente, ¿cierto? La nula va a ser igual o menor que 25 y la alternativa va a ser mayor a 25. ¿Ya? Siempre quedamos con lo que nos están diciendo que sea la nula. O sea, que sea menor a 25 o igual, y la alternativa sería que fuera mayor a 25. Ya, y en este caso tendremos que ocupar el primer recuadro, ¿cierto? Y ahora procedemos a calcular. ¿Qué tenemos que calcular? Nuestro chi observado. Que necesitaríamos la varianza muestral, ¿cierto? LS2. ¿De qué? De la distancia recorrida, ¿cierto? Nuestro sigma, la voy a poner así, sigma 0 cuadrado, ¿cierto? Sería 25. Distancia está con todos los datos, ¿cierto? Sí, distancia tiene todos los datos, entonces podemos ocupar este. Y el alfa de 5%, entonces nuestro chi observado sería n-1, ¿cierto? n-1 por varianza dividido el sigma cuadrado, ¿cierto? Y ahora podemos calcular el chi crítico, que en este caso sí sería 1 menos alfa, ¿cierto? Porque si estamos hablando en el primer caso que la hipótesis alternativa sea mayor, los parámetros del chi crítico es 1 menos alfa y n-1. 1 menos alfa y n-1. Y ahora mostramos ambos. ¿Ya? Chi observado y chi crítico. Nuestra hipótesis, o sea, nuestros parámetros de aceptación, ¿cierto? Es que el observado tiene que ser menor que el crítico. El observado tiene que ser menor que el crítico. Y en este caso sí se cumple, ¿cierto? El observado es 3769 y el crítico es 6619, o sea que el observado sí es menor. El observado sí es menor que el crítico, por lo tanto podemos aceptar la hipótesis nula de que la varianza de la distancia recorrida por los taxis es menor a 25. ¿Ya? Una forma correcta de decirlo es, hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alternativa. ¿Ya? Es decir, que la varianza de la distancia recorrida por los taxis sí es menor a 25 kilómetros. Debe ser. Kilómetros cuadrados. ¿Cierto? Porque estamos hablando de varianza. Y eso. Ojalá que no haya quedado muy enredado. Sí que me enredo un poquito, pero es un poco enredada esta materia, sí, la verdad. No en sí, pero poder, no la materia en sí, pero sí plantear la hipótesis, ¿cierto? Y saber qué regla de aceptación ocupar. ¿Ya? Pero eso, cualquier duda que tengan, solamente me preguntan. Y eso. Que les vaya bien.